SER Podcast. Son las 9:30, las 8:30 en Canarias. Bilbao, Gabón, buenas noches. En la cadena SER, hora 25, con Aimar Bretos. Muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Guggenheim Bilbao. Ángeles Caballero, muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo Buenas estás? noches. Muy bien, encantada. Qué alegría. Qué lugar más precioso, qué gente más preciosa la que nos acompaña esta noche aquí en Bilbao, Caballero. El más bonito, el lugar más bello. Y bueno, yo de hecho, ya te he dicho esta mañana, Con me he permiso teñido. de Donosti. Me he teñido, así que yo he venido dispuesta a todo. O sea, te has teñido para Yo venir quiero a... ser la guapa de esta noche. ¿Y yo entonces qué soy? Según el Tú informe el de lo que... guapo. Vale. El otro guapo. Vale, perfecto. Gracias, de verdad, Bilbao. Gracias a todos los oyentes de la cadena SER que nos acompañan esta noche, ya sea aquí en Guggenheim Bilbao o a través de las ondas, a través de la radio. Ahora que nos rodea esta sensación de desmoronamiento, que tan cómodo sería dejarnos llevar por ese todo mal, bajar los brazos. Nosotros estamos empeñados en ir a buscar ejemplos por todo el país de lugares donde se estén afrontando bien realidades o problemas que tengamos transversales, que nos afecten a todos. Y hay uno de los problemas más transversales a día de hoy en nuestra sociedad, que es la soledad de parte de esa sociedad, la soledad no deseada de parte de esa sociedad. Y a eso hemos venido hoy aquí a Bilbao, a saber qué podemos hacer como sociedad para gestionar bien, sin paternalismos, sin condescendencia, la soledad no deseada. Aquí en Vizcaya hemos encontrado una forma de afrontarlo que es bien interesante y queremos que nos la cuenten. Teresa La Espada, diputada foral de Empleo, de Cohesión Social y de Igualdad de la Diputación de Vizcaya. Kaixo, Gabón. Gabón. Buenas noches, ¿cómo Buenas está? noches. Gracias por acogernos, señora La Gracias Espada. a vosotros. Usted sostiene que la conexión social es un derecho. Explíqueme esto, porque claro, a partir de ahí cimentamos todo lo demás, que la conexión social es un derecho. Claro que es un derecho. Bueno, yo siempre digo que somos sociedades inteligentes porque somos sociedades colectivas, porque nos juntamos, porque nos reunimos. Los seres humanos somos inteligentes porque una vez empezamos a cuidarnos y los cuidados se basan en las redes sociales. Luego, por tanto, el derecho está en que hagamos colectividades, que nos juntemos, y es un derecho. Porque si no tenemos ese derecho, no tenemos el derecho a la protección, porque la sociedad nos protege. Las personas que viven a nuestro alrededor nos protegen, las redes nos protegen. Si no nos protegen nuestra familia, no nos protegen nuestros congéneres, no nos protegen nuestros vecinos y vecinas, nos encontramos solos y solas y en la soledad se generan muchos problemas. Claro, lo que pasa es que tejer relaciones, conectar con otras personas es una cosa muy humana, muy íntima. ¿Y cómo puede entrar ahí una administración? O sea, ¿cómo desde los poderes públicos se puede favorecer esa conexión social? Bueno, porque primero hay que diagnosticar. Y cuando diagnosticas y te das cuenta que hemos ido, y no lo digo yo, lo dicen sabios tan importantes como Zygmunt Bauman o Saskia Sassen, o lo dice Ulrich Beck, que son sociólogos que vienen analizando la sociedad y dice, estamos construyendo una sociedad cada vez más débil en sus lazos. Estamos construyendo una sociedad individual donde los sujetos desarrollan sus vidas de manera individual. Esas tazas maravillosas de Wonderful, ¿sabes? De Mr. Wonderful, que dicen, tú puedes, hazlo tú, amanece fenomenal, eres tú que tienes la fuerza, son terroríficas, porque no son reales. Porque las personas tienen derecho a caerse, pero el entorno tiene la obligación de acogerle cuando cae. Luego, por tanto, tenemos que buscar y tenemos que hacer que las redes sociales sean acogedoras. Por eso yo siempre digo que estamos creando una sociedad, y lo decían ellos, donde las redes sociales han ido debilitándose. Al debilitarse las redes sociales, porque cada vez somos familias con menos miembros, tenemos menos vecinos, sobre todo en las sociedades urbanas, en los núcleos urbanos, podemos tener vecinos en vecindades muy altas y muy grandes, de edificios muy grandes, donde quizás en el mismo planta hay 8 viviendas y hay otro vecino a la esquina y todos trabajamos y no sabemos ni quién es. Bueno, yo creo que lo que queremos y creemos y que podemos hacer es empezar a decir a la sociedad, las políticas comunitarias, la vida en comunidad sirve, empecemos a mirar a los demás. ¿Pero y eso cómo se favorece? Bueno, empezando a trabajar, primero, yo digo que establecemos las políticas en 3 grados. Una política primero universal que es sensibilizar, que es lo que hacemos con este programa, sensibilizar de que hay problemas y que hay gente que vive sola y que mires a tu vecino y que mires a una señora de 80 años que está en el piso de arriba y que mires a un joven que se queda solo sin
amigos y amigas, empezamos a sensibilizar para mirar, si no sensibilizamos no nos enteramos. En segundo lugar, empezar a tejer redes, ayudar y acompañar. Y tejer redes lo teje todo, ¿eh? Lo teje desde el club de deporte en el colegio hasta una asociación de personas mayores, hasta un equipo de yo qué sé, de rugby o de lo que sea. Empezar a tejer y empezar a decir, estos son actividades que tejen y estos son actividades que sacan a las personas de sus hogares, y lo ponemos de alguna manera en la visibilidad de decir, estamos haciendo comunidad cuando nos miramos y nos relacionamos. Porque del coro de un pueblo surge después que puedan irse a tomar unos vinos, y entonces a través de los vinos se conectan y cuento que tengo mi malestar, y entonces igual me ayudas, igual me ayudas y caminas. Las administraciones públicas no lo podemos hacer todo. Todo no lo podemos hacer, y efectivamente no podemos entrar en la intimidad de las personas, pero sí podemos favorecer que esas intimidades se puedan generar. Sí podemos poner los enlaces para que se vayan creando, y ellas tienen que irse creando. Por eso hablamos mucho de política comunitaria y de la importancia de lo comunitario, de lo chiqui, de lo pequeñito. De lo chiqui. Me ha gustado que haya hablado también de los jóvenes, porque tenemos el cliché de la soledad deseada como esa mujer mayor, viuda, que está sola. Y es verdad. Hay una realidad enorme de esa bolsa de población que sufre la soledad no deseada. Pero no solo afecta a ese segmento de la población, digamos. No, en Euskadi afecta más a jóvenes. El 29% de la chavalería joven dice sentirse solo, que se siente solo. ¿El 29%? Sí, el 29%. De un 14% de todo el conjunto de la población vasca, el 29% es de chavalería joven dice sentirse sola. Luego, ¿por qué? Porque nosotros decimos que la soledad es un problema colectivo, es un problema político y es un problema individual de las personas. Para mí es muy importante sacarlo de la consideración de este es un problema mío, es un problema de mi situación, soy yo el que no sé enlazarme, no. Es una sociedad que hemos generado, una sociedad frágil, donde no nos miramos unos a otros, donde vamos todos muy deprisa. Aquí en Bilbao es menos normal, pero en Madrid, el metro de Madrid, hace 2 semanas estuve y es una locura porque van a todo el mundo para un sitio para otro. Supongo que en Barcelona, en las grandes ciudades, pasan esas cosas, ¿no? Y te da la sensación terrible de soledad, porque te puede pasar cualquier cosa y parece que nadie te va a ayudar, ¿no? Hemos generado esa sociedad y lo que tenemos que hacer es intentar generar mecanismos contrarios para que eso no ocurra. Nuestros jóvenes se desarrollan en esa sociedad, y los jóvenes de pospandemia, especialmente los jóvenes de pospandemia, están viviendo una situación en la que la pandemia los obligó, esas generaciones que empezaban a crecer a la adolescencia, 17, 18, 19 años, justamente el momento de salir de casa, y les llega la pandemia y les encierra en casa 2, 3 años. Encerrados en casa 2, 3 años significa que el momento en que tienen que aprender a hacer los hilos sociales se han roto. Y lo que les da la conexión es una cosa que se llama redes sociales. Y las redes sociales conectan y desconectan. Y hay muchos chicos y chicas que están sintiéndose francamente solos y solas. Yo quería preguntarle, precisamente como madre de 2 hijos a los que se les cercenó un poco el arranque de las habilidades sociales, precisamente por el confinamiento y por la pandemia. Ha empezado hablando de redes sociales, probablemente en un sentido más analógico del término, y ahora está hablando de las redes sociales para esos adolescentes y esos jóvenes que sí que son el grupo de población que tiene esa mayor soledad no deseada. ¿Pueden hacer algo las plataformas y las redes sociales para tener un efecto positivo en ellos, solamente cuando nos referimos a ellos hablamos de lo pernicioso y de cómo les aíslan y les generan unas burbujas cada vez más pequeñitas y unos nichos cada vez más pequeños, que entiendo que es lo contrario de la socialización? A ver, las redes es un instrumento. Y el instrumento lo utilizan las personas y los humanos, y podemos utilizarlo en bien o a mal. Y un instrumento en empresas privadas, disculpe, claro, detrás, claro. A ver, yo sí creo que hay que empezar a ponerle algunos límites a las redes sociales, que tiene mucho que ver también con todas las bulos y todos los procesos que están viviendo. Yo estoy especialmente preocupada porque hay una chavalería joven que se está socializando con unas redes sociales que están lanzándoles mensajes muy complicados, ¿eh? Eso es otro debate distinto, pero estamos también trabajando eso porque estamos francamente preocupados y preocupadas sobre lo que estamos viendo. Pero es verdad que también las redes sociales pueden ser un facilitador si lo encaminamos bien, y estamos también intentando experimentar por ahí. Es decir, bueno, no podemos luchar contra el medio, hagamos que el medio sea favorable para ellos. Luego, por tanto, se trata de que a través de los medios de redes sociales seamos capaces de generar y tejer redes entre ellos para que vayan sintiéndose acompañados. Sí, se puede, hay que hacerlo. ¿Qué es Bizkaisare 2030? Bizkaisare 2030 es nuestra estrategia para luchar contra la soledad no deseada y generar política comunitaria. Nosotros hemos basado que la lucha contra la soledad no deseada parte
de hacerlo a través de ese tejido social. Estamos elaborando primero, hemos hecho una estrategia, primero conocer lo que tenemos, de qué estamos hablando, ponerle definiciones, terminología, porque es verdad que muchas veces hablamos de soledad no deseada y no sabemos muy bien aterrizarlo. Y hemos querido buscar toda la documentación que existe para aterrizarlo, luego conocer. En segundo lugar, hemos querido tejer redes y empezar a ver quiénes están trabajando, qué entidades del tercer sector social están trabajando, que ya hay entidades que están trabajando sobre ello, qué colectivos afecta, a quiénes afecta, porque no afecta a todos igual. Nosotros decimos que se forma como una U. Hay mucha soledad, hay una prevalencia en personas jóvenes, hay una prevalencia en personas adultas, pero también hay prevalencia en algunos colectivos como personas migrantes, a veces mujeres que atienden los hogares, mujeres que están trabajadoras del hogar. Hay muchos colectivos con distintas características que trabajan. Bizkaisare lo que pretende es dar solución en función de distintos colectivos, distintas realidades y buscar alternativas para trabajar. ¿Cómo? En principio poniendo proyectos y programas que ayuden a las personas a combatir la soledad no deseada. Pero sobre todo lo que queremos es soltar la mano y que luego funcionen solas. La clave para nosotros no es que la administración pública esté tutelando todo el tiempo, todo el tiempo, porque sería un absurdo, sino que rompamos mecanismos y dinámicas. Y estamos en este momento trabajando con unos ayuntamientos, haciendo un programa metodológico para trabajar desde los ayuntamientos, que es la institución más cercana a las. Un ejemplo de esas pistas de despegue para las nuevas relaciones de estas personas. Decíamos antes que la soledad no deseada no solo afecta a las mujeres mayores, pero sí afecta, y mucho, a las mujeres mayores. Elena Soto, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo está, Elena? Bien, de momento muy bien. Elena, ¿a usted le ha pasado esto? O sea, esto de sentirse solo, esto nos puede pasar a todos, ¿a usted le ha pasado? Me ha pasado. Año y medio que falleció mi marido y tengo hijos, pero la soledad se nota mucho. Porque ellos tienen sus rutinas, los hijos, los nietos, por muy presentes que estén, tienen sus rutinas. Todos, cada uno vive en su casa y entonces, pues sí, nos estamos viendo, nos vemos, estamos juntos y hablamos y de todo, sin ningún problema, pero... ¿Usted echaba en falta algo más? Pero. Nos llegó la carta del ayuntamiento para mayores de 75 años, nos acercamos a los jubilados. Sí. Y allí nos vinieron del ayuntamiento a darnos unas charlas, unas pausas y tal. Nos hicieron unas entrevistas y allí pues nos reunimos y siempre, pues todos los lunes, vamos una horita. Nos viene una chica muy maja, nos viene Arantxa, y que le solemos fastidiar el programa, porque siempre tenemos alguna cosita nosotras, que si el móvil, que si no sabemos, que si tal, o siempre tenemos algo. Y entonces, pues yo me he visto pues muy acogida porque yo vivo 51 años, 52 años en el mismo barrio, en la misma casa. Me conocía medio barrio, pero nos conocíamos simplemente. Y ahora yo a las personas las saludo con su nombre, cosa que antes les decía todas agur, agur y tal, todas muy majas, pero ahora ya le digo agur Begoña, agur Tere, y quedamos para juntarnos y demás. O sea, con Begoña y con Tere ustedes han empezado a coincidir en eso que se llaman los cafés de soledad, que son los lunes, ustedes se reúnen y a raíz de eso sí, han empezado a entablar una relación que no tenían antes. Que no teníamos para nada y que nos veíamos todos los días. No. Todos los días nos veíamos. Y ahora, pues el lunes pasado no fue una de ellas también que faltó. Pues qué raro, pues de la misma, pues yo llegué a casa y yo le llamé, Dori, ¿qué te ha pasado? Es que estaba un poco constipada, ¿nos ha parecido raro? Porque siempre ella comunica que no puede ir, por lo que sea. Y entonces, y es que esa chica vivía a la mía, pero es que yo no la conocía más que de pasada. No tiene nada que ver, una satisfacción muy grande. ¿Usted tuvo dudas de si ir o no? No. Yo soy bastante lanzada. ¿Cómo fue el primer día? Porque entiendo que hay que romper ahí el primer día, pues yo estaba todavía muy afectada por lo mío, muy sensibilizada, y entonces pues me acerqué, estábamos mucha gente del barrio, esa cosa que te están mirando todos porque sabes lo que te ha pasado. No. Pero bueno, a partir de ahí ya nos tomamos el café con las galletitas que nos ponía Leyó. Y entonces ahí empezamos a hablarnos y demás, y nos vinieron a nos dijeron a ver si no nos importaría ir y tal, y entrevistarnos.
y ya quedamos ya para una entrevista desde ahí. Pero muy bien, porque ya digo, a Arantxa la solemos fastidiar mucho porque viene con su programa y ella quiere hacernos... Pero la vida a veces se complica. Pero... Le pregunta a Ángeles. Sí, yo quería preguntarle, Elena, dice usted que es muy lanzada. ¿Ha conseguido convencer a alguna amiga para que se apunte a estos cafés de los lunes? Esa es la primera pregunta. Y la segunda, ¿de qué suelen hablar? Después de resolver los temillas estos del móvil con Arantxa, ¿de cuáles son los temas que hay más habituales en esos cafés de los lunes? Yo creo que alguna ya la he lanzado para que vaya. Muy bien. Y el lunes que viene creo que más de una. Porque encima nos van a dar chocolate con churros. Es un cebo buenísimo, ¿eh? Alguna de aquí se va a apuntar. Ya verá. Con bingo y regalos. O sea, bueno, ni tan mal. Muy bien. Entonces, ¿de qué temas hablamos? Pues Arantxa no suele venir pues, con los temas que nos pueden pasar a nosotros. Ella propone temas. Sí, vale. Viene con temas, nos viene con filminas, nos viene con casos de otros sitios que pasa, pues para que estemos más abiertos a lo que nos puede venir. Porque hay que estar preparados para todo. Ahora estamos bien, pero mañana no sabemos lo que vamos a necesitar. Bien. Y entonces todas esas necesidades que ella ve que nos puede servir, pues nos da programas de cómo en otros pueblos hacen, se junta la gente, como en otros sitios pues hacen las viviendas para más personas. O sea, cambiar el tema de las residencias, en una palabra. Bien. De esto hablamos, diputada, cuando hablamos de impulsar desde las instituciones para que después, de forma orgánica, esas redes se vayan tejiendo solas. Seguramente se tejerá sola. Es decir, ahora está Arantxa, les acompaña, les va llevando temas, les va proponiendo, pero seguramente ellas van a ir tejiendo la relación. Ya lo ha contado, cuando una de ellas falta, ha cogido el teléfono, le ha llamado y le ha preguntado qué le pasaba. De esto va. Si a veces no es mucho más que necesario que simplemente sentirnos acompañados, que el vecino de enfrente sepa que no me pasa nada. Cuando Vizcaya empezó a querer abordar esta realidad, contactó con Fernando Fantova. Buenas noches. Hola, buenas noches. Que es un profesional que sabe mucho de intervención social. Y yo sé que usted tiene reservas con el término de soledad no deseada. ¿No le encaja a usted mucho el término de soledad no deseada, ¿no? Bueno, si la soledad es tener un número de relaciones inferior al que tú desearías, ya está implícito en la propia definición de soledad que no es deseada, puesto que de alguna forma hay una relación entre lo que quisieras y lo que tienes, ¿no? ¿Cómo se mide eso? Porque al final la soledad no deseada o la soledad es algo muy subjetivo. Quiero decir, usted puede tener un número de contactos igual al mío y yo interpretarlo de una manera muy distinta a usted. Totalmente. Me puedo sentir solo con los mismos contactos que usted. Totalmente, sí. Yo recuerdo una conversación entre dos personas en la pandemia. Una le decía a la otra, si yo tuviera que contarle a tanta gente mi enfermedad cuando estoy enfermo, solo pensarlo me muero de la impresión. Y la otra persona le dijo, y si yo tuviera que vivir con tan pocos contactos mi enfermedad, tampoco lo podría llevar, ¿no? Entonces, para una persona, igual estar contando su COVID a 70 personas es como su forma de llevarlo, y otra persona solo pensar en 5 ya se agobia, ¿no? Y eso es realmente los términos relativos en los que hablamos de soledad. Y hay una brecha de género a la hora de intentar afrontar el salir de esa soledad, el recurrir, por ejemplo, a estos programas, como en el caso de Elena. ¿Los hombres somos más retraídos en este sentido? Bueno, yo la verdad antes comentaba con Teresa que soy de la generación ingenua que pensaba que esto dijéramos de la brecha de género lo habíamos superado un poco una generación porque habíamos hecho algunas cosas, pero yo creo que no, realmente estas brechas están muy, muy presentes y a muchos niveles, sobre todo diríamos, yo lo veo a la hora del reparto del poder y a la hora realmente de las oportunidades que hay, de hecho, para cualquier ejercicio de cualquier derecho. O sea, realmente, más allá de estereotipos, dijéramos, más o menos que pueden responder a la realidad, creo que hay un problema profundo de patriarcado, o sea, de un poder patriarcal que está penetrando por todos los poros de la sociedad. Hablábamos antes de cómo se puede combatir la soledad desde las instituciones. Por ejemplo, ¿a través del urbanismo se puede combatir la soledad? Sí, ahí realmente se suele hablar de programas, vamos a decir, aguas arriba. O
Es decir, cuando coges el tema desde muy arriba, entonces claro, por hacer una buena plaza urbanísticamente, que sin esquinas oscuras, realmente donde puedas encontrarte con facilidad, que sea amigable desde el punto de vista climático, etcétera, eso favorece el contacto, ¿no? Entonces diríamos desde esa parte más arriba hasta aguas abajo, cuando ya realmente la sociedad está muy cronificada y simplemente puedes hacer paliar esa soledad. En esa línea, desde arriba hasta abajo, hay una gran variedad de posibilidades. Alma Ndong, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás, Alma? Muy bien. ¿Tú eres de Guinea Ecuatorial? Sí. Llegaste aquí a Bilbao hace... Casi 3 años. Casi 3 años ya. Sí. ¿Tú cuántos años tienes ahora? 20. O sea, que llegaste con 17, sí. Con tu padre. Sí, sí. ¿Y por qué vinisteis? Pues mi padre me trajo para cambiar de vida, para estudiar, para tener más oportunidades. Sí. Y tú al llegar echabas de menos una red, digamos. Sí, la verdad es que sí. O sea, estuve 4 meses casi deprimida porque no sabía cómo relacionarme, no sabía cómo desenvolverme aquí. No. Sí. Pero eso cambió. Sí, cambió. ¿Cómo? Gracias a un programa llamado Chimparta, pero me costó. Yo creo que estuve años bastante sola porque tenía miedo al rechazo y además no sabía relacionarme. Y como no sé cómo la gente de aquí es, no sabía cómo hacer amigos. Los vascos somos un poquito nuestros. Luego somos buena gente. Y háblame de Chimparta, de ese programa que me dices que fue un poco lo que te ayudó. Ya, pues es un programa que dura 6 meses, cada rotación. Son 6 meses en donde juntan a personas de fuera con personas de aquí. Da igual la edad. Entonces seleccionan, te ponen con una persona con la que tengas más cosas en común y vais a tener reuniones cada semana. Durante 6 meses. Entonces así te vas relacionando, te va enseñando la cultura de aquí, te va llevando a lugares, a pueblos, te enseña a su familia, tú le enseñas tu cultura, tus cosas, lo que te gusta, lo que le gusta a él, vais compartiendo momentos. Entonces así te vas soltando y vas conociendo a la gente, te vas abriendo más. Es lo que se conoce como el mentor. Eso o la mentora en tu caso, ¿verdad? Sí. Que era Irati. Irati. Háblame de Irati. Pues Irati es una persona increíble. La verdad no me esperaba, o sea, yo en mi vida había conocido a alguien tan bueno. Me quedé, o sea, es que tenemos una diferencia de edad bastante grande y yo pensaba que eso iba a ser una dificultad. ¿Es muy mayor? Tiene 42. Joder, no jodas. Ostras, Alma, me has matado, ¿eh? Bueno, bien, ya está. Haremos como que no ha pasado, está bien. 42 años. ¿Y cómo fue la relación? Bastante buena. A pesar de lo vieja. No ha dicho eso, ha dicho no, ya. ¿Y qué cosas hacíais juntas? Pues muchísimas. Me llevó a conocer a su familia el año pasado en Navidad. Estuve ahí una noche con ellos y íbamos a bares, hacíamos fotos, que nos encanta. Ella hacía las fotos y yo posaba. Y también, no sé, me enseñó a sus gatos, que a las dos nos gustan mucho sus gatos, conocí a su pareja, íbamos a lugares, intentábamos compaginar lo que me gusta a mí, lo que le gusta a ella y lo que nos gusta a las dos. ¿Y a ti esto para qué te sirvió? O sea, ¿cómo cambió tu vida el hecho de tener a Irati como mentora? Pues me ayudó a ver, a conocer, a abrirme, por decirlo así. Es que yo tenía muchísimo miedo a ser rechazada y tampoco sabía relacionarme. No sabía, es que no conozco a los vascos, no sé nada de ellos, no sé cómo entrarles, no sé cómo hablar con la gente de aquí. Entonces, gracias a Irati, pues he ido evolucionando, he aprendido a confiar más en la gente, he aprendido a que todo el mundo no es malo, tampoco todo el mundo es bueno, pero... Bueno. Te pregunta Ángeles. Sí, bueno, yo como persona de 49 años no quiero preguntarte qué opinas sobre mi edad, pero sí quería... Estás hablando de ese miedo que te producía el rechazo. ¿Tú dirías que hoy ya no te sientes rechazada? No, no me siento rechazada para nada. Es que nunca me han rechazado, soy yo la que se sentía así. No. Y estabas hablando de que tenías muchas ganas de saber cómo es la gente de aquí, sí, qué cosas hacen, qué cosas les gusta. ¿Has notado tú ese interés hacia de dónde vienes tú, qué te gusta a ti, cuál es tu historia, la que traías antes de llegar aquí? Sí, sí.
Pues lo que te digo, Irati siempre se ha interesado por mí, siempre me pregunta por mi cultura, por lo que me gusta comer, me dice, vamos a hacer un día algo africano, lo que quieras, lo que te apetezca, lo que tú me quieras mostrar de ti. Y sí. ¿Ahora qué relación tienes con Irati? Hoy en día es una buena amiga, la mejor. ¿Habéis terminado, digamos, el programa de mentoría? Sí. Vale. Ahora nos vemos un poco menos porque ahora estamos muy ocupadas, pero es una amiga a la que puedo llamar en cualquier momento y siempre va a estar. Para conseguir tejer estas redes hacen falta no solo voluntarios, hacen falta también profesionales de esto, porque al final también tiene su técnica. Gergori Ayarzabuena, buenas noches. Buenas noches, Gabón. Es educador social, es técnico del programa de mentoría social Chimparta, a través del que se conocieron Alma e Irati. ¿Cualquier persona puede ser voluntaria para un programa como este? ¿O hace falta cumplir algunas características? ¿Hace falta alguna preparación? Lo más importante, voluntariedad, que quieran participar. Luego es verdad que tienen que cumplir ciertos requisitos. Es decir, para llegar a participar, pues bueno, es un proceso largo en el que primero reciben toda la información, una charla informativa, luego pasan una entrevista para conocer más datos sobre estas personas, realmente por qué se han acercado a participar, qué les ha motivado, en qué situación están, en qué situación de vida se encuentran, cuál es su red, su capital social. Luego tienen que realizar una formación y ahí es cuando las dos partes nos sentamos y decidimos si es el momento para que participen o no. ¿Siempre sale bien? No. La mayor parte de las veces sale muy bien, la verdad. Es muy bonito ver cómo dos personas que se conocen y cuando se les presenta son dos personas extrañas y cuando terminan el programa después de 6 meses tú eres un poco el extraño ahí, ¿no? En esa relación. Han tejido un vínculo, tienen una relación personal y que es lo que se estaba favoreciendo. Y ahí sí que, bueno, yo veo con alegría que soy la tercera parte, ¿no? Porque sí, siempre trabajamos en relaciones de A3, es decir, personas mentoras, personas mentoradas y figura técnica que acompaña, que facilita durante todo el proceso. Y bueno, lo importante es que esa persona técnica cada vez vaya teniendo un rol más pasajero, menos protagonista y al final sean las dos personas las que cuando termina el programa con mi acompañamiento las dos personas generen una relación autónoma y decidan ellas cómo van a seguir la relación. ¿Cómo suele mutar ese vínculo? ¿Hacia dónde suele mutar? Ese vínculo, bueno, pues es que es un proceso de tiempo. Nosotras hablamos de contactos semanales porque ahí entra el compromiso de quedar semanalmente con la otra persona. A veces queremos ir demasiado rápido, la otra persona nos llama mucho la atención, queremos conocerla ya, queremos saber más cosas y siempre decimos, bueno, no quememos fases, vamos a ir poco a poco, es mejor irse a casa con esa gana de saber más cosas, de pasar más tiempo juntos, de hacer planes y conocerla, que querer ir demasiado rápido y que luego, igual me estoy empachando o estoy haciendo que la otra persona se empache de mí. ¿Qué es lo más gratificante de su trabajo? Trabajar con personas, estar con las personas que se acercan, generar una sociedad más cohesionada, porque es evidente que las personas queremos conocer otras personas y a veces no es fácil. La mayoría de las personas voluntarias que se acercan siempre vienen con el es que me encantaría, ¿no?, poder conocer a otras personas, poder acompañar o poder ser acompañada, pero claro, ¿dónde busco? ¿No? Una persona que de manera voluntaria fuera un poco de la red profesional de educadores, trabajadores, psicólogos, sino alguien más de a pie me pueda acompañar o la pueda yo acompañar. Entonces, para mí lo que más me gusta es trabajar con personas, ver que lo que necesita cada persona podemos llegar a cumplirlo en mayor o en menor medida y ver esos cambios. A veces tirar semillas, ver que los frutos igual no los vaya a recoger uno, pero que sepas que están ahí, que cualquier día pueden florecer. Hemos traído 2 ejemplos muy distintos de cómo desde las instituciones se pueden tirar esas semillas o ayudar a que otros tiren estas semillas y que vaya creciendo aquello, diputada. Bueno, de eso se trata, ¿no? De formar esa cohesión social que decía Gergori para ir, de alguna manera, a construir una sociedad mucho más de relaciones y de protección. Yo soy una convencida de que la comunidad cura. La comunidad cuida, la comunidad cura y tenemos el deber y el derecho. Las dos cosas, de cuidar y de cuidarnos y de ser cuidados, las dos cosas, y de cuidar a los demás.
Y cuidar es una cosa preciosa porque significa que somos seres sociales que nos vamos a estar a lo largo de la vida en distintos momentos vitales. Siempre necesitamos a alguien a nuestro lado. Podemos tener 40 años, ser perfecta ejecutiva, pero de pronto la salud te quiebra y necesitas a alguien que esté al lado de tu cama del hospital acompañándote y ayudándote, ¿no? Quiero decir que en la compañía y la sociedad nos va generando, todos tenemos en un momento determinado el afecto y la necesidad de alguien que nos abrace, que nos quiera. Y si no existe eso, estamos equivocándonos como seres sociales y como seres individuales. Podemos ser perfectamente inteligentes, pero si no nos cuidamos nos vamos a equivocar porque la sociedad no va a avanzar. Teresa La Espada, Fernando Fantova, Elena Soto, Alma Endong, Gergori Aizarragatuena, muchísimas gracias a todos. Un aplauso muy fuerte para ellos. Hora 25. En la cadena SER, Hora 25. Con Aimar Bretos. Estamos emitiendo esta noche Hora 25 desde Bilbao, que es una ciudad en la que quedará para siempre la huella de Frank Gehry, la huella descomunal de Frank Gehry, el arquitecto que le dio a esta ciudad un icono admirado en todo el mundo, que es el Guggenheim, el Museo Guggenheim Bilbao, desde el que estamos emitiendo Hora 25 hoy. Frank Gehry murió hace unos días, el viernes pasado, y hoy hemos venido a emitir Hora 25 desde el corazón de su obra. Ángeles Caballero. Pues sí, la verdad es que este es un lugar que a mí me trae muchas emociones. Primero voy a la parte un poco más racional porque he hablado con una amiga que es arquitecta y una grandísima fan de Frank Gehry. Me ha hablado de que iba a venir al lugar que ella considera la mejor obra de ese arquitecto. Me ha hablado de cómo este museo y el efecto que trajo a la ciudad de Bilbao se estudia en las escuelas de arquitectura de todo el mundo, cómo se ha intentado replicar con no demasiado éxito en algunas infraestructuras de ese tipo, y me dice que es un museo clásico en su tipología, pero con un envoltorio alucinante. Esto si lo dice una arquitecta yo no la voy a desmentir. Pero yo me quiero viajar ahora con todos vosotros, quiero irme a finales de 1997 con este museo recién inaugurado, y como una familia residente en Getafe, mi padre, Manuel Caballero, cogió su furgoneta, una Renault Kangoo que tenía, y nos trajo aquí a mi madre, a él, a mi hermana y a mi cuñado, que es estadounidense, no es californiano como Frank Gehry, pero es de Ohio como LeBron James. Por puestos a buscar referentes, vamos a buscar también uno. Y me recuerdo a mí misma, bastante más joven que ahora, lógicamente, me recuerdo haciendo cola para conseguir las entradas, caía una lluvia inmensa, peleábamos los 5 por un paraguas, y mi madre se peleaba con una turista italiana que teníamos detrás que intentaba hacer hueco en ese paraguas para 5, imagínense. Y me acuerdo de esa frase de mi madre que dijo, nada más entrar y salir, que dijo: hija mía, qué lástima, que no entiendo nada, pero qué bonito es lo de fuera, porque lo de dentro yo no sé lo que dice. Y me recuerdo a mí misma también, hace muy poquitos años, venir con mis hijos bastante más pequeños de lo que son ahora, y lo recuerdo en esas arañas maravillosas que hay de Louis Bourgeois a la salida de este museo, lo recuerdo haciéndoles 1000 fotos, y de repente esa obra que se llama Mamá, me acordé yo como madre y de esa madre que me dijo hace 28 años que ella no entendía nada, pero que le parecía también alucinante. Así que es un gusto estar aquí. Mi memoria sentimental está en cierto modo ligada con este sitio. Una de las personas que participó y que tuvo peso en la historia de amor entre Frank Gehry y Bilbao fue Ivo Nareso. Muy buenas noches. Buenas noches, Gabón. Gabón, arquitecto urbanista y exalcalde de Bilbao. Le agradezco mucho que esté con nosotros hoy, esta noche aquí. Bueno, para mí es un placer. En el Guggenheim Bilbao. ¿Cómo conoció a Frank Gehry? Bueno, realmente le conocí en un grupo de arquitectos. Nosotros no le escogimos. La pretensión de Bilbao en aquel momento no era hacer un edificio icónico. Han fracasado muchos
ciudades que han querido hacer un edificio icónico. El caso de Geri es un milagro y los milagros no se pueden programar ni se pueden planificar, ocurren, y aquí ocurrió. Realmente nosotros lo que queríamos, estábamos absolutamente hundidos, toda la industria se había caído, un paro del 25% en el área metropolitana, teníamos que cambiar todo ese chasis físico de una ciudad industrial, fea, sucia, para generar empleo. Nosotros no nos preocupaba entonces el medio ambiente, era primero comer y luego filosofar, y tuvimos que echar mano del medio ambiente, evidentemente, para cambiar esa ciudad y atraer las actividades terciarias que nos tenían que dar el empleo. Y en ese marco de esa nueva actividad económica que teníamos que reinventar la ciudad, uno de los elementos era la cultura, no la arquitectura de Geri, la cultura. Y realmente la apuesta que se hizo en Bilbao es que cuando nos enteramos que la Fundación Guggenheim quería desembarcar en Europa, pues dijimos, oye, veniros a Bilbao, que nosotros necesitamos, digamos, en nuestra estrategia, establecer elementos culturales. Es un milagro también que hayan venido, que viniesen a Bilbao, porque Bilbao en aquel momento era la cosa más desastrosa. O sea, el último sitio de Europa donde querían ir. Intentaron ir a Salzburgo, a Venecia, a varios sitios. ¿Y por qué llegaron a Bilbao? Pues porque todo el mundo les dijo que no. Y o se casaban con la fea, que entonces nosotros éramos la fea, o se volvían solteros a Nueva York. En ese contexto de llamarle a la Fundación, la Fundación siempre ha presumido y ha tenido, digamos, como un hito de es un gran fondo museístico, es una entidad cultural, pero la arquitectura de sus elementos culturales de Frank Lloyd Wright en Nueva York, pues es un hito tal. Y quería mantener ese elemento también de que su museo fuese arquitectónicamente singular. Y no es que le trajo a Geri, le trajo a 4 o 5 arquitectos de mucho prestigio, Pei, el de las pirámides de Louvre, Arata Isaki, una serie de arquitectos, y a todos ellos les hizo una especie de consulta. Y Geri hizo pues, su propuesta, una cosa muy gráfica, muy ilusionante, pero que no sabíamos exactamente qué es lo que iba a salir de allí. Y a Geri le conocí en ese conjunto de arquitectos que alrededor de Thomas Krenz, de la Fundación Guggenheim, aparecieron por Bilbao cuando les invitamos a venir. ¿En qué momento supo usted que eso era el milagro del que me ha hablado? De que lo que se estaba levantando aquí era una cosa mucho más grande que un edificio. Prácticamente cuando la obra ya estaba avanzada. Para ver el impacto que eso ha tenido, vuestra compañera ha hablado de una arquitecta que dijo que era una obra singularísima. A nosotros, Philip Johnson, que es el primer arquitecto, es un arquitecto muy famoso, el primer premio Pritzker. Para la gente que no sepa lo que es el premio Pritzker, es como el Nobel de la Arquitectura, el primero que tuvo ese premio, Philip Johnson, que además fue el arquitecto que llevó los temas de arquitectura en el MoMA, en el Museo de Arte de Nueva York, dijo que el edificio este de Frank Gehry, no la obra de Frank Gehry, sino el edificio del Museo Guggenheim en Bilbao, había sido el edificio más importante de ese momento, vamos, del momento, del final de la arquitectura del siglo XX. Y eso nos puso en el mapa mundi. Es decir, ha tenido unas consecuencias económicas muy importantes y anímicas para una sociedad que estaba absolutamente derrotada y sin fe en el futuro. Y me he perdido un poco. ¿Realmente los bilbaínos en algún momento han necesitado más ego? ¿Quién? Era una... Si los bilbaínos necesitábamos más ego. Sí. Bueno. Ahora es cuando me linchan aquí. No. Es una bilbainada, pero ojalá tengamos muchas bilbainadas de estas. Yo de esta no me arrepiento. Evidentemente a Gehry le debemos muchísimo y voy a contar una anécdota. A Gehry se le puso un puente en construcción, se le dio su nombre. Yo es la única persona que conozco en el caso de Bilbao. No sé si en otras ciudades habrá alguien que ha entrado en el callejero de la ciudad estando vivo. Es la única persona que ha entrado. Y entonces, bueno, yo aparte le tenía un cariño terrible, era una buena persona. ¿Cómo era él? Pues era bastante sencillo. Yo he tenido, digamos, ha habido más arquitectos con los que hemos trabajado, colaborado, y algunos se te subía la peana y se ponía la corona de laurel. Gehry no. Gehry era bastante tratable y en ese sentido se hacía querer. Y luego además él nos quiso mucho. Aparte de lo que nos puso en el mapa mundi y de la importancia que tuvo para Bilbao el museo, yo creo que disfrutó mucho de nuestra gastronomía, de nuestra compañía. Estuvo incluso a punto de hacerse en Urdaibai, en la reserva del Urdaibai,
hacerse algún tipo de residencia o de vivienda, y hubo un cierto enamoramiento entre la persona Gehry, no el arquitecto, sino el persona Gehry, y Bilbao y este entorno. ¿Cómo trabajaba él? Pues él trabajaba, yo soy arquitecto, los arquitectos normales, los corrientes, trabajamos sobre planos, es decir, dibujamos los planos y de ese plano luego salen las maquetas o salen las arquitecturas o salen los proyectos. Gehry trabajaba mucho más en el espacio, de tal forma que este museo, primero, como tiene formas tan alaviadas, tan eso, no puedes hacer, sería en secciones y secciones y secciones para hacer el plano. De tal forma que él tuvo que utilizar un programa que se llama el programa Katia, que se inventó o se desarrolló para hacer el avión Mirage, el avión de combate francés. Y en esos aviones, pues las pruebas que tienen que hacer en los túneles de viento, etcétera, lo que hacen es pasar de la forma, de la forma aerodinámica al plano. Entonces, Gehry trabajó en maqueta, trabajó en el espacio, y con ese programa que estaba hecho para el Mirage pasó de esas maquetas y de esas formas del espacio al plano, porque al revés era imposible, al revés de todos los arquitectos normales. ¿Hubo momentos de crisis durante la obra que usted dijera, esto descarrila, esto no sale? No. Y yo en ese sentido también tengo que agradecer, digamos, que nos confirmó como gente capaz de hacer algo tan complicado. El auditorio Disney, que también tenía este tipo de formas, que se hizo, era un proyecto anterior de Frank Gehry, pero los americanos no se atrevieron a construirlo. Estaba el proyecto, decían que era incontrolable en tiempo y sobre todo en plazo y presupuesto, que no sabían, tú empezabas a gastar y no sabías lo que te iba a costar. El Museo Guggenheim se hizo en plazo y en presupuesto. No tuvo desviaciones de precios tan típicas a veces en política, digamos. No sé de lo que me hablan. No. Bueno, pues se hizo en precio. Y bueno, pues la tecnología fue muy local y eso también te enorgullece, ¿no? Lo hicieron empresas de aquí. Sí. Ursa, que es una empresa, digamos, cooperativa que está en Álava. Humaran hizo los cierres de Muro Cortina, etcétera. Se hizo con tecnología de aquí. Y luego los americanos vieron que sí era posible y hicieron el Disney. Pero el Disney como proyecto era anterior. Este era mejor que el Disney, ¿eh? O sea, la gran obra, yo creo, digamos, de Gehry es la que hizo en Bilbao. Eso está claro. ¿La sociedad bilbaína estuvo a favor del proyecto en todo momento? No. Si nosotros hubiésemos hecho una encuesta o un referéndum, igual me quedo corto. Por lo menos el 96% de la población estuvo en contra. Eso significa correr mucho riesgo y mucho liderazgo. Yeah. Y además no solo es la opinión pública para los políticos la que te preocupa, mucho peor sois vosotros, la opinión publicada, los medios de comunicación. Sois los más tontos de Europa, ha venido Thomas Kearns y lo que todo el mundo le ha dicho que no os ha venido y os ha engañado a vosotros. Esto es el colonialismo americano, la cultura Coca-Cola, esto es un desastre, pero ¿de qué vais? Ese eran los medios de comunicación. Realmente yo, al tener mucho trabajo, quiero decir, haber participado mucho en la planificación de Bilbao y en la transformación de Bilbao, la mayoría de los proyectos tienen una oposición vecinal. Es lógico porque hay mucha política de portal, que hay de lo mío, y además la gente es muy conservadora. La gente, virgencita, que me dejen como estoy, ¿no? Pero eso a veces pues suele ser un 15, un 20% muy inflado luego por los periódicos y tal, porque lo que vende es el ruido y lo que vende es el lío, pero en el caso del Guggenheim era mayoritario, y lo entiendo. En aquel momento en que se habían cerrado los astilleros, se había cerrado Altos Hornos, se había cerrado toda la industria, muchas familias, ni un solo miembro de la familia tenía empleo, por eso he dicho lo de Primero Comer, luego con todas las derivadas, digamos, de la droga, de la heroína, del caballo. Fue una época terrible para la sociedad vizcaína, una sociedad industrial que había sido rica, muy fea, un sitio poco agradable para vivir, pero muy rica, con mucho empleo. Y eso se hunde y evidentemente, digamos, teníamos que salir de esa situación. Y en ese momento, lo que no se entendía por parte de la población que estaba viviendo eso es que los recursos públicos disponibles, los que no están en el gasto corriente, los que no tengo que dedicar a la sanidad, a la educación, a la policía, etcétera, lo que yo puedo gastar
no estuviese destinado a generar ayudas al aparato productivo, a generar empleo, y que en ese momento se gastasen 133 millones de euros en hacer un museo de arte moderno y contemporáneo, se entendió que era una frivolidad. Pero vosotros, ¿de qué vais en este momento a hacer un museo de arte moderno? Que eso no es lo que hay que hacer ahora. No entendieron que evidentemente un museo sí que es un hecho cultural por naturaleza, pero que la apuesta tenía un potente contenido económico. Y eso se demostró. Si costó 133 millones de euros el museo, el primer año el Producto Interior Bruto del País Vasco, generado exclusivamente por la existencia del museo, produjo 144 millones de euros. ¿En un año ya? El primer año de funcionamiento. No hay actividades que no sean pelotazos económicos que en menos de un año recuperen la inversión. Y dices, esto voy a ser retórico, dices, yo como administración, ¿y qué hay de lo mío? Yo he puesto 122 millones de pesetas, de euros, y la 132, y la sociedad ha recuperado 144, ¿qué hay de lo mío? Es retórico porque el dinero no es de la administración, es de la sociedad. Pero eso ha generado impuestos. En 5 años, la administración, con los impuestos generados por la existencia del museo, amortizó los 133 millones de euros de inversión. Eso es un milagro económico y eso es el milagro Gehry. Usted ahora cuando pasa por aquí, cuando pasea y pasa por al lado del Guggenheim, ¿usted qué siente? Hombre, yo no digo que lo tengo amortizado porque... No, quiero decir, yo vivo cerca, no lo tengo amortizado, porque además parecía que también podía haber sido un elemento, una explosión, un evento internacional de un momento, del año 97. Cuando me habéis preguntado qué efecto tuvo, un poco antes de la inauguración, que se inauguró en el 97... Por cierto, se inauguró con Iñaki Gabilondo admitiéndolo hoy por hoy aquí, ¿sí? En el Guggenheim. Sí. Yo creo que mes y medio antes se daban los premios Pritzker internacionales y el premio Pritzker de arquitectura se dio en este museo, la ceremonia, sin estar inaugurado, que la gente, digamos, se protegió la parte de obra que había que proteger, y el premio Pritzker de arquitectura, que es un premio internacional americano que da la cadena Hyatt de hoteles, lo dio en el Museo Guggenheim porque se convirtió en ese gran evento internacional de la arquitectura. Eso no se programa. No. Eso es suerte. Eso es baraka, que dicen los árabes. Ivonne Areso, muchísimas gracias. Buenas noches. Bueno, nosotros nos vamos. Lo dejamos aquí por hoy y volvemos mañana. Muchísimas gracias. Eskerrik asko eta hurrengo arte. Agur, Bilbao, eskerrik asko. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.